Bienvenidos a Live. Hoy día estamos con nuestro queridísimo amigo Mauricio Chaparro, excelente coach y experto en empresas familiares. Y después al final te vamos a preguntar, Mauricio, ¿cuál es la diferencia entre una familia empresaria y una empresa familiar? Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Genial. Bueno, a mí me encanta, Elen, estar aquí contigo. Ya sabes que este espacio es un espacio que disfruto mucho y qué bueno que tenemos la oportunidad de vernos aquí de nuevo. Y como es un año nuevo, pues bueno, es un buen momento para organizar, para planificar. Y qué mejor que tener enfrente un Certified Financial Planner, una planificadora financiera certificada que me puede ayudar a ordenar un poco. Bueno, yo he estado desde hace unos meses tratando de poner orden en mis finanzas, porque siempre podemos mejorar, siempre podemos planificar y siempre podemos aprovechar las oportunidades que están allá afuera. Y es parte de lo que quiero preguntarte hoy, que me ayudes a organizarme y a hacer, no sé, mi plan financiero, a poner mis finanzas en mejor orden. ¡Ay, excelente! Yo encantada de ayudarte. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es al final de este podcast? ¿Qué es lo que te gustaría llevarte? Me gustaría llevarme algunas acciones concretas que pueda tomar en mi situación financiera, qué cosas puedo ejecutar inmediatamente y qué cosas puedo, tal vez necesito organizar, planificar con más tiempo y sobre todo un poco más de claridad y un poco más de orden. Ok, perfecto. Claridad y orden. Me encanta. Ok, dale. Dime más o menos qué tipo de preguntas tienes. Pero bueno, primero te voy a explicar más o menos el proceso y ahorita me vas preguntando. Perfecto. En un plan financiero, empezamos generalmente, es lo que se dice en inglés un Goals Aligned Planning, o sea, tratamos de alinear las metas con las finanzas, porque muchas personas se estresan porque dirigen sus finanzas a un sitio opuesto a veces que sus acciones. Las acciones y las finanzas no están alineadas. Y yo sé que tú como coach me dirías, tu mente, tus acciones, tus finanzas deberían estar todas alineadas. Entonces, empezamos con la meta. Ese es el paso 1. Esos son 7 pasos. El paso 2 es identificar el flujo de caja de los ingresos y egresos, saber si es que estamos eh, poniendo un poquito hacia tus fondos de sueños o simplemente estamos cubriendo gastos mes a mes y ahí Sí, hay algunas reglas. El tercer buenísimo. paso, el tercer paso es el ahorro, asegurar que estamos ahorrando hacia una meta, cómo te organizas, cómo está distribuido tus inversiones, cómo está la evaluación de tus riesgos y tu plan de herencia o un estate planning. Entonces, te doy más o menos el marco para que vayamos ordenando tus preguntas. No, ya con eso me comienzas a ordenar, porque justamente esas son las preguntas que uno tiene. Bueno, ¿qué va primero? ¿El ahorro o la inversión? O si tengo un nivel de gastos, eh, a veces cuando uno tiene un buen nivel de ingresos, no le presta mucha atención a los gastos y entonces se van por ahí ciertas cantidades que no le prestan mucha atención. Me pregunto qué tanto peso hace eso. ¿Y a qué debo priorizar? Debo priorizar esos gastos pequeños, muchos gastos pequeños que a lo mejor no me estoy dando cuenta, o al contrario, pensar en los gastos grandes y decir, bueno, cuánto estoy gastando en mi casa, en la escuela de los niños, en fin, que además dependiendo de cada quien cuánto dinero tenga, pesa más o pesa menos, pero Claro, el sí, sí. nivel de ingreso, pero eso es justamente algunas de las cosas. ¿Por dónde comienzo? Esa es mi verdadera pregunta, es por dónde debo comenzar a poner orden en mis finanzas. Ok, perfecto. Entonces, lo primero, el objetivo es tener orden en tu finanza. ¿Cómo se manifiesta eso? Entendiendo, yo pensaría los parámetros que uno debería de seguir para poder crecer establemente, de una forma estable. Entonces, estamos hablando de flujo de caja. En el flujo de caja deberían haber algunas cosas, siempre, siempre. O por lo menos entender que, digamos, el 50% de tus gastos deberían de ir a gastos fijos, que son gastos que, bueno, uno tiene que gastar sí o no hayan ingresos. Luego de ahí va el 30% de tus gastos deberían ir a variables, que son gastos que
no los necesariamente los necesitas, pero los quieres. Es un gasto, Ujú. 30% son más o menos los viajes. A ti que te gusta ir a las conferencias, Mauricio, de hecho debes Sí, tener cómo no. esto. Invertir en desarrollo personal, ahí tengo que ver debería ser mi presupuesto en eso. Claro, y ahí va el pie al otro 20, ¿no? Porque 50 fijos, 30 variables y el otro 20 tienen que ser fondos de crecimiento. ¿Y a qué me refiero con fondos de crecimiento? Me refiero a gastos, quizás esos son los gastos grandes que tú estás describiendo, que son gastos de capital. Por ejemplo, si yo estoy gastando dinero para una propiedad, para un terreno, eso es un gasto de capital. ¿Por qué? Porque eso va a apreciarse en el tiempo. Si estoy gastando en educación, eso hace que yo gane más en un futuro. Entonces es un gasto de capital, educación, Claro, propiedades. que es una inversión al final. Exacto, las Tiene un personas lo ven retorno. como un gasto, pero en realidad es una inversión. Y muchas personas me dicen, Elaine, pero tengo que gastar para arreglar la casa. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a mejorar la cocina? Y si mejoras la cocina, ¿te va a subir tu casa $20,000 o 50,000? Ok, es un gasto capital. Y también hay que tener mucho cuidado con los gastos que no son recurrentes. Ujú. Los gastos de la matrícula del colegio de los niños, los seguros. Yo justo acabo de pagar el seguro de un bote, pero pagué un año adelantado, entonces me ahorré 40% de la prima. Ajá, esa es una buena pregunta, esa es una buena pregunta, porque a veces uno ve una promoción, una oferta, y en este entorno inflacionario que hay actualmente en todos los lugares del mundo, digamos, se ha suavizado bastante ya, pero me pregunto, ¿es mejor pagar cash si tengo la posibilidad para tener un ahorro o es preferible financiarme porque ese valor del dinero en el tiempo, o sea, el dinero va a ir perdiendo valor en el tiempo y yo puedo a lo mejor pagar dentro de 6 meses algo y hago en cambio una inversión hoy con ese dinero? Claro, entonces el segundo punto, después de hablar de los parámetros, es evaluar el costo-oportunidad. Mm, El costo-oportunidad de tus acciones. Si yo voy a pagar, en el ejemplo que acabo de dar, un seguro que en realidad no era mucho, era $700, o sea, son $50 mensuales. Lo voy a mm, pagar cash. ¿Por qué? Porque el 40% que yo me estaba ahorrando de la prima no lo voy a conseguir en el mercado. Si es que yo claro, invierto dinero, en un bono tampoco lo voy a sacar. Y la verdad es que yo estoy pensando en mantener ese vehículo y va a ser un gasto sí o sí, tenga o no tenga ingresos. Entonces, en ese caso sí vale la pena. Si el monto claro. es muy diferente, por ejemplo, si yo me hubiese ahorrado un 7%, de repente no hubiese jugado con ese dinero. No, o sea, no Claro, igual. hace sentido, porque en otro instrumento no hubieras podido tener un rendimiento que fuera equiparable al ahorro que obtuviste. Y me viene a la mente otra cosa con ese valor que a lo mejor, obviamente depende de la situación de cada quien, pero que no es un valor demasiado alto, también te estás quitando un dolor de cabeza, la responsabilidad de pagar, la responsabilidad de acordarte, volver a hacer la transferencia o hacer un pago programado, o sea, programar el pago, en fin, ya lo pagaste y listo. Y es un gasto fijo. El seguro del auto, de un vehículo, o en este caso un bote, es un gasto fijo, porque yo no voy a salir a la playa o en el mar sin un seguro. Es un Claro, peligro. claro, debes tenerlo, debes tenerlo. Más en Estados Unidos es necesario estar asegurado permanentemente en cualquier país desarrollado en general. Protegido, sí. Perfecto. Pero ahora tú dijiste hay una distribución de ingresos que me llamó la atención, 50% fijo, 20% variable y 30% en fondos de crecimiento, pero, No, 5, 30, 20. 5, no 50. No, sí, 50, 30, 20. 50 fijos, 30 variables, 20 crecimiento. Pero esa es mi pregunta, porque si mis ingresos suben, probablemente no van a ser, o sea, el 50% de mi fijo. ¿Estás hablando de un parámetro máximo o sea, cómo se comporta eso en el tiempo si mis ingresos caen o mis ingresos suben? ¿Cómo se ajusta eso? Esos serían tus gastos. Esos son los gastos. O sea, de tus gastos Claro, pero depende. estás hablando de la distribución de los ingresos. O sea, si mi ingreso, no sé, es 100 o 10, entonces
es 50%, yo debería tener en Ah, fijo. ahí está la magia, Mauricio. Hagamos un ejemplo con números. Digamos Perfecto. que ahora tu ingreso, y voy a usar números básicos para que sean matemáticamente fáciles. Si tu Sí. ingreso ahora es $10,000, Ujú, ¿ya? Y tus gastos son 10,000, asumamos que no estás ahorrando nada. claro. Entonces, 5,000 van a tus fijos, 3,000 van a tus variables y 2,000 van para crecimiento. O sea, es el máximo de mis ingresos que yo puedo determinar a mi gasto fijo, es lo que quieres decir. En este caso, estás O el gastando todo lo mínimo. que haces, pero digamos que en 6 meses tus ingresos suben a 20,000. Ok. Eso no quiere decir que tus fijos vayan a ser 10,000. Eso quiere decir Ajá. que tus fijos siguen en 5,000, tus Ajá. variables siguen en 3,000 y tu crecimiento sigue en 2,000. Entonces, ¿qué hace eso? Liberas los 10 que acabas de subir tus ingresos. Ah, ok. Estás Y esos hablando 10, de, ajá, de la esos diferencia a 10, dónde va. Ajá. esos 10 van a tu fondo de independencia financiera. Perfecto. Es que la tendencia es que a mayor ingreso, mayor gasto, pero digamos que eso puede ser peligroso en ambas direcciones, ¿no? Si sube el ingreso o si baja el ingreso, si esa proporción es fija, entonces podemos estar en problemas, porque si sube mucho mi proporción de gasto fijo y en algún momento cae mi ingreso, estoy en problemas. Claro, pero ahí entra la psicología que tú la sabes muy bien, que es, por ejemplo, si yo soy un empleado que trabajo en un banco y gano $5,000 mensuales y tengo no sé, pues lamentablemente se me ocurren solamente ejemplos de carros, y tengo un Toyota, y el día de mañana mi jefe me dice, Elaine, te ha ido tan bien que te voy a subir el sueldo el doble, te voy a pagar 10,000. Entonces, Ujú. psicológicamente, el capitalismo dice que yo no tengo que manejar un Toyota, ahora tengo que comprarme un BMW. Entonces, claro, ya no voy a tener mis gastos de 5,000, ahora voy a tener que pagar $1,000 por ese BMW. No te estoy Ujú. diciendo que eso es lo que yo haría, te estoy diciendo que eso es lo que la mayoría de personas haría. Porque Ujú. cuando uno sube de ingresos, sube de estatus, inconscientemente tú dices, ya no voy a comprar mi ropa en descuento, ahora voy a comprar a retail y ya no me voy a ir a comprar mi comida en la esquina, sino que me voy ahora a cenar si me lo merezco porque estoy gastando, porque estoy ganando más. Claro, y me lo merezco. Entonces, ¿cómo me comporto ahí? ¿Cuál sería la recomendación desde el punto de vista financiero que fuera más eficiente? Por eso es tan importante hacer un presupuesto y hacer proyecciones anuales. Y yo diría, Ujú. y me lo llevaría a 3, a 5, a 10 años. ¿Por qué? Porque irrelevante de tus ingresos, acá está la clave, irrelevante de tus ingresos, tus gastos deberían de mantenerse igual o menos. No para, ojo, nunca jugarse con el tema de comida y cosas para los niños, no. Pero sí se debería de ser bien recatado con los variables, porque yo, y me imagino que todos, prefieren, no sé, en lugar de comprar un poco de ropa todos los meses, irme de viaje alrededor del mundo al fin del año. O sea, yo prefiero, en lugar de o comprarme los 3 helados o los 5 helados a la semana, prefiero invitar a mi familia a cenar a un sitio lindo a final de mes. O sea, es lo Ujú. que se llama la gratificación pospuesta. Exacto. Bueno, y Y depende de lo que cada quien valore, ¿no? Porque lo que una persona valora es distinto a lo que otra persona valora. Ahí me viene, me viene un poco a la mente lo que habla Remit de cuál es tu vida millonaria, cuál es tu vida de rico, o sea, en qué claro, vas, dónde vas a poner el dinero. claro, claro, pero es ese mismo punto, en lugar de comerse un helado que te va a durar 3 segundos, mejor me tengo una cena con mi familia que voy a tener en 2 años y digo, 2 horas y voy a disfrutar más con todos. Eh, entonces, por eso es tan importante tener tus ingresos fijos bajos, Ok. porque los variables y los de Mis crecimiento gastos igual fijos, los quieres puedes decir, sacar. ¿no? ¿Ah? Quieres decir mis gastos fijos. Si quiero ver tus gastos fijos, ok. No, no, es que te entendí que dijiste los ingresos fijos, entonces supongo que te estás Sí. queriendo referir a los gastos. Sí, gastos. Sí, sí, son gastos Vale, fijos. perfecto. Sí, porque es importante mantener los gastos fijos menores y que vayan así, no en creciendo, sino para abajo.
Es Claro. porque los gastos fijos, un múltiplo de los gastos fijos equivale a tu independencia financiera. Ujú. Entonces, si tú ganas $100,000 al año y necesitas $5,000 al mes, hablemos de netos, tienes $40,000 para poder ahorrar. Claro. Mañana ganas 200 y te mantienes con 50,000, tienes 150. Y si quieres hacer un fondo que te va a dar los 50,000 de por vida, Ujú. solo necesitas ahorrar $1,000,000. Claro. $1,000,000 a una ¿Y tasa cómo comienzo ese proceso de inversión, Elaine? Porque al final, bien, ya tengo los ahorros, ya tengo estoy trabajando en mis ingresos y en mantenerlos o hacerlos crecer, pero ¿qué pasa con mi patrimonio? ¿Cómo hago crecer mi patrimonio? ¿Y cuánto de mis ingresos debo llevar a esa otra parte como de preservación para el largo plazo? Y eso que está ahí en el largo plazo, ¿cómo hago para preservarlo y hacerlo crecer? Claro, o sea, y por eso es que yo estaba más o menos explicando que si tienes un fondo de inversión, Ujú, digamos, de $1,000,000, a 5% te va a dar $50,000, en mi ejemplo, que digamos que eso es lo que necesitas pagando todo, o sea, ya no hay gastos de chicos, ya no hay hipotecas, ya no hay cuotas extraordinarias, simplemente son tu comida y tus viajes, digamos. ujú. Ya, entonces muchas personas me dicen, Elaine, pero $1,000,000 es un montón, ¿y qué voy a hacer? O sea, tengo que ahorrar el resto de mi vida. Y voy a lo que tú me acabas de preguntar. Entonces, no necesitamos poner todo el dinero en un fondo de inversión. Podemos Ujú. dividir esos $50,000, digamos, en 4 cajitas o en 3 cajitas. Ok. Por ejemplo, tu negocio que te dé 15,000, tus propiedades alquiler que te den 15,000, que tu fondo de inversión te dé 15,000, ya llegaste a los 50. Vale. Entonces, De retorno estás hablando. de retorno. Entonces, estás diversificando tus fuentes de ingresos. Yo hice Ujú, un video que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Las regalías es una fuente de ingresos. Las ujú, conferencias es un fondo, fuente de ingresos, las regalías de los libros. Las inversiones es un fondo de ingresos. Mis alquileres es otro fondo de ingresos. Entonces, si uno tiene diferentes fondos de ingresos, ya no ujú. necesita, en mi ejemplo, acumular $1,000,000 para Claro, que te dé los 50. claro. Bien, bien. Y quiero volver al tema de inversiones, pero me vino una pregunta con el tema de los gastos. A ver, ¿cuánto sería razonable gastar en viajes, por ejemplo? Porque hay gente que le encanta viajar. A mí, por ejemplo, me encanta viajar o me encanta este tema de invertir en educación y en crecimiento personal. ¿Hay alguna referencia? Yo sé que estas reglas no son rígidas, pero ¿hay alguna referencia de cuánto de mi presupuesto de gastos lo podría destinar o cuánto de mis ingresos lo podría destinar a o este tipo de inversiones cuyo retorno es más a largo plazo o a un viaje o las vacaciones o una familia promedio, cuánto sería sano que dedicar a sus vacaciones? Porque a veces pasamos todo el año ahorrando y entonces a lo mejor el viaje fue tan fuerte que nos quedamos sin ahorro o al contrario, fuimos muy restrictivos en la manera en la que usamos el dinero y dejamos de disfrutar cosas porque estábamos pensando que era mucho y no nos dimos el gusto. Entonces, hablando de esos dos extremos, porque en el medio hay de todo, pero, Sí, pero claro, hay esas dos tendencias en las familias, en los profesionales, en las personas, en fin. claro. Yo diría que eh, si te mantienes dentro del marco de 10% de los ingresos anuales, por ejemplo, si tú ganas $200,000, que sea unas vacaciones, que es el fondo de vacaciones, lo que tú le quieras llamar, educación también, puedes incluir eso, que sean $20,000. O sea, que sea un 10%. Eh, Aunque yo acabo de decir que 20% son fondos de crecimiento, o sea que te puedes ir de 10 a 20, pero no te pases de eso, pues, porque Claro, pero el fondo de crecimiento aplicaría para mi inversión en algún programa de mejoramiento profesional, etcétera, pero no las vacaciones. no. Ok, Sí, entonces, son dos respuestas diferentes. Las vacaciones exacto. van Entonces, a dentro ver de si me quedó viajes. claro. El 10% sería para las vacaciones, como una medida que sea más o menos razonable, y máximo un 20%
de mis ingresos para fondos de crecimiento. Pero es que tú hablabas, y ahí es donde estoy confundido, Elaine, de el 20% en fondos de crecimiento, pero no es de los ingresos, es de un monto que yo tengo que establecer porque de ahí para arriba voy a invertir, ¿cierto? Te entendí bien. Sí, pero una vez que tengas en ese ejemplo que te dije de 100,000 a 200,000 y ahora tengas un extra de 100, entonces ahí puedes volver a hacer la distribución, no de gastos, sino de crecimiento. Ya no, obviamente ya sería más del 20%. Te podrías ir a tu fondo de independencia, a tu negocio, a tus propiedades, cualquier cosa que sea para crecer. Yo creo que el mensaje aquí de hoy es, si tienes un excedente, dirígelo hacia crecer, definido como educación, como propiedades, como fuentes de ingreso, pero que no sea en algo que se va a devaluar con el tiempo. Ok. Yo creo que Yeah. todo lo que tú pones, todo el dinero que tú pongas hacia crecer está totalmente, es válido, totalmente válido. Y hay algo, no, esto es una curiosidad muy personal, espero que a alguien le sea útil también. Hay algo porque, a ver, cuando yo trabajo con emprendedores siempre hablo de que el principal recurso del emprendimiento es el emprendedor. Entonces, mientras mayor capital humano y mientras estés mejor como emprendedor, pues bueno, vas a poder producir más. Te pregunto, ¿hay un monto o un porcentaje, un parámetro que sirva de referencia para decir cuánto invierto en mejoramiento, bien sea de proceso o mejoramiento personal o crecimiento personal, donde tú digas, mira, a partir de aquí ya estás exagerando, mejor es que lo coloques en otro tipo de inversiones? Claro, yo creo que ahí nos podríamos guiar con un estado financiero de una empresa, ¿no? Hace poco le pregunté a mi papá, pero claro, mi papá trabaja con empresas que facturan muchísimos millones de dólares. Y me dijo que una empresa grande que facture cientos de millones de dólares le ponen el 5% a marketing. No, ni tú ni yo somos una empresa que factura cientos de millones de dólares, pero yo Todavía. diría que todavía, pero yo diría que también un 10%, pero no más. Pero la clave está en que sea el 10% después de los gastos fijos, porque mucha gente se emociona y agarra el dinero que es para gastos fijos en educación, en conferencias, en viajes, y después está hasta acá. Entonces, es como que el juego de los sobrecitos, ¿no? Recibes 10, pones 5 para tus fijos, pones 3 para variables y te quedan 2. Y esos 2 los puedes distribuir. En crecimiento, yo creo que dependiendo del tamaño del pie, puede ser entre 5 y 20%, porque hay mucha gente quizás que nos escuche que tiene un presupuesto muy alto o más bajo, pero que no pase de ahí y que no salga del fondo de pagar el seguro o el seguro, o sea, ¿no? Claro, O de la hipoteca, ese tipo de cosas. claro. No, está bien, es útil ese parámetro de 20% como máximo. Y yo estoy aquí tomando notas, me encanta porque son cosas que me son útiles, son temas son dudas y son preguntas que me hago constantemente, y la oportunidad de tener un planificador financiero certificado enfrente que me las aclare, pues bueno, es de lujo, ¿no? Ah, Eh, gracias. Con mucho y, gusto. y quiero volver a las inversiones, pero antes, Elaine, antes de volver a las inversiones, las cosas más operativas, para poder saber que tienes tu vida en orden de manera tal que concentres tus energías en las inversiones. En cuanto a dispersión entre cuentas bancarias o tarjetas de crédito, o en cuanto a cantidad de negocios o sabes, los distintos frentes que tengas abiertos, ¿cómo poner un balance entre diversificar y al mismo tiempo no dispersarse, porque pierdes esfuerzos y te puedes diluir? Y estoy hablando desde lo más operativo, lo más administrativo, hasta lo más estratégico y lo más quizás de inversiones. No sé si me estoy explicando. A ver,
Eh, ¿Quieres que te diga más o menos cómo diversificar tu portafolio de inversiones o no? No, es que antes del portafolio de inversiones, Ujú. y lo que pasa es que hice como 4 preguntas en una, eh, y vamos a caer en las inversiones, que creo que es fundamental. Pero, digamos, para poder llevar eso de una manera como más ordenada, comenzamos por los gastos, el ingreso y el gasto y la manera de ordenarse. Entonces, cuando en una familia o una pareja o tiene muchas cuentas bancarias o tiene muchas tarjetas de crédito, de pronto pierde visibilidad. Entonces, ¿qué sugerencias das tú en el día a día para gestionar tu administración, la administración de tus gastos y tus ingresos de manera tal que ya sepas dónde estás parado, o sea, cuál es tu realidad y entonces puedas dedicarle la atención a cuidar de las inversiones y a invertir, que puedas mover la energía de lo administrativo a la inversión? Eso es un poco Ya entendí. Ok. Entonces, te voy a contar a título personal y a título que yo recomiendo, porque una de las cosas que quizás sea diferente mía de otros asesores financieros es que yo recomiendo cosas que yo ya he probado. Yo no recomiendo cosas que no he probado. Entonces, si yo te Ok. digo algo es porque yo lo hago. Yo tengo todas mis cuentas en un sitio. ¿Un solo Y banco? ¿Ah? ¿Un solo banco? En un solo banco. Cuéntame el racional porque yo vengo del mundo de la seguridad y uno, tú sabes, lo mismo la diversificación, vamos a diluir el riesgo, vamos a repartir. Cuéntame Ajá. eso. Los tengo en un solo banco porque ese banco es un banco de inversiones. Entonces, si yo tengo un excedente, yo inmediatamente lo puedo invertir. Vale. Y cuando es un banco de inversiones en línea, no te cobra por cuentas extras. Entonces, yo tengo una cuenta que se llama bienes raíces, otra cuenta que se llama empresa, otra cuenta que se llama casa, otra cuenta que se llama familia. Entonces, cada vez que yo recibo algo, ya lo estoy distribuyendo automáticamente. Y también otra cuenta que se llama Fondo de Independencia. O sea, tengo mis cuentas por nombres de metas. Como si fueran fondos, pero cada uno es una cuenta. Exacto. Y cada una, dependiendo de la meta, tiene una distribución. Por ejemplo, mi fondo de bienes raíces está invertido en bonos. ¿Por qué? Porque si yo quiero sacar el dinero, yo necesito saber, y es a corto plazo. Pero si mi independencia financiera, que va a ser de acá a no sé cuántos años, esa está invertida a largo plazo. Ok, Y o mi, sea que en ese fondo de bienes raíces, por ejemplo, tienes dinero en bonos porque si sale una oportunidad de hacer una inversión en bienes raíces, tú liquidas esa posición en bonos y pones el dinero, colocas el dinero en esa inversión inmobiliaria, es lo que quieres decir. claro, en 2 días tengo el cash. Que sea algo relativamente líquido, pero que no esté en cash que está parado, pues. Exacto. Y tampoco lo voy a poner en Apple, porque Apple puede subir 50, como puede bajar 50, y si yo tengo que hacer un fire sale, no, digo, uy, no, pero se va a recuperar. Lo estoy vendiendo en la baja y voy a perder. No, entonces no voy a poner ese dinero para propiedades, por ejemplo. Vale. Eh, entonces, yo me administro de esa forma. O sea, me administro de que tengo casi todo en un banco. O sea, que yo hago login y veo todo, tengo full control, porque lo que sucede, y yo sé que muchas de las familias latinoamericanas, y de hecho tengo parientes que le ha pasado que los depósitos no estaban al día siguiente y los bancos no están protegidos, es Ujú. que le tienen mucho miedo a las inversiones. Y por ejemplo, si yo compro un bono de General Motors en un banco, General Motors tendría que quebrar para yo quedarme sin ese dinero, porque si el banco Sí. quiebra, el banco no tiene mi plata. General Motors tiene mi Claro, plata. tiene custodia de tus títulos valores, pero el dinero está en otro lugar. O sea que lo que Exacto. tienes en el banco es el cash. El cash, pero es mínimo. Mi cuenta de cheques tengo 200 Ya dólares. ahora entiendo por qué tienes todo en un solo lugar. Es simplemente para facilitar tu gestión administrativa, porque en realidad tu riesgo está diversificado porque, bueno, dependiendo de las posiciones que tengas, cada una, o sea, digamos, es la posición en la que está dándole respaldo, no es el banco. Exacto. Y una cosa que sí tengo, y eso ya es más personal que nada, es que tengo una regla que es no chequeo mi cuenta nunca en el teléfono, nunca. ¿Por qué? Porque si tengo todo en mi cuenta,
cuando estás uno de viaje con el Wi-Fi que no es tuyo, nunca sabes en qué Más por Wi-Fi seguridad, dices tú. por seguridad. Si yo necesito hacerlo, lo hago. Pero si estoy en un Claro. Wi-Fi de mi casa No, o de la casa de mi ahí papá te o puedo algo. hablar yo del tema de seguridad. Sencillamente evitas los puntos de Wi-Fi gratuitos y tienes que Sí, usar tu plan de datos, que ese sí está sí. seguro, si Y lo estás mismo con en cualquier sí, lo país. mismo con las tarjetas de crédito. Yo tengo varias abiertas, pero solamente uso 2. O si no, utilizas un VPN, pero lo ideal Claro. es... Pero de las tarjetas de crédito tengo varias abiertas por alguna X razón, pero solamente tengo 2 que uso. Una es fijos y otra es variables. Entonces, en las fijos voy al supermercado, pago los seguros. Tú entras a mi tarjeta de fijos y vas a ver el cable, la luz, comida, restaurantes. Y en variables, si tú abres mi tarjeta de variables ahorita, vas a ver viajes, suscripciones, cosas que son opcionales y la otra son cosas que, o sea, unas cosas las que necesito y las otras que las que quiero. Entonces, al Ok, final del qué mes, interesante, me encanta eso. sí, Y no te preocupas porque, a ver, la ingeniería de los puntos, hay gente que vive de eso, y entonces distintas tarjetas de crédito y pasan el saldo de una a la otra y van viendo los puntos. Eso es algo que no forma parte como de tus prácticas administrativas o de inversión o de manejo del dinero, mejor dicho. no, lo que pasa es que las 2 tarjetas que tengo y que uso son cashback y me devuelven 2%. Entonces, yo saco la cuenta y digo, mira, el 2% no es lo mismo que por ejemplo, el otro día iba a cobrar algo, no me acuerdo, eran $3,000, por ejemplo. El cashback eran 80, $60 versus las 1,000 millas o 3,000 millas que me iba a dar American, que necesito 50,000 millas para comprar un pasaje. Esa era la pregunta. ¿Utilizas entonces, no tiene sentido otros tipos de puntos, sino vas con el cashback y listo? Sí, Bien, para mí estamos me sale aprendiendo mejor. esos trucos. Bien, Sí, esto es muy útil para la gente. Bueno, vamos a las inversiones en el tiempo que nos queda, Elaine, rápidamente. ok. A ver, las inversiones. Ajá, ya ordené mi administración, ya sé, me encanta esto, todo en una cuenta, digamos, esta es una banca de inversión, en fin, que ya explicaste esa parte. Ujú. Pero entonces, ¿cómo automatizas o cómo ordenas para que del excedente de ingresos vayas a invertir? ¿Y cómo gestionas entonces tus fondos de inversiones o de qué manera, cuál es la manera en la que recomiendas que alguien comience? Alguien que de pronto ha tenido alguna inversión por aquí y por allá, pero para hacerlo más sistemático, más ordenado, más programado, de una forma más estratégica. Ah, ok. Claro, eso sería el siguiente podcast, porque eso es algo bien, Sí, es un proceso y manos el todo. abreboca. ¿Cómo? Una breboca Manos el para que no se abreboca pierdan del solamente. siguiente podcast. A ver, yo siempre recomiendo que uno compre la acción o el bono de la empresa que conozca. Y de hecho Warren Buffett se hizo billonario con esa filosofía. No comprar lo que el vecino te recomienda, sino lo que tú conoces y tú consumes y tú puedas leer el estado financiero, o sea, que sea una empresa estable. Pero el primer paso para poder empezar una cuenta de inversiones es hacer una distribución, no solamente comprar todo en un sitio. Entonces, si quieres, Ujú. para la próxima me quedo de tarea hacer como una gráfica, quizás, para poder hacer todo un abanico de cosas que puedas invertir. De hecho, tengo una Claro. lámina que te quiero compartir. Perfecto, ¿no? Y el manejo del riesgo y el retorno, cuándo es más importante enfocarse en el retorno, cuándo es más importante enfocarse en el riesgo, cómo medir tu propia tema personal bueno, cuánto me voy a arriesgar realmente o qué parte de mi portafolio voy a poner en alto riesgo o en bajo riesgo. Bueno, son muchas preguntas que yo tengo y seguramente la audiencia también tiene y probablemente te las puedan hacer llegar. ¿A dónde te pueden hacer llegar esas preguntas, Elaine? Aquí abajo, donde está el YouTube, el video, sino también pueden escribirme @LinkedInFP en Instagram o en LinkedIn y, y si necesitan un coach de familias empresarias, empresas familiares,
también a dónde te pueden encontrar, Mauricio, cuéntanos. Excelente, no, a mí me pueden encontrar en @Mauro Chaparro en Instagram y en LinkedIn estoy como Mauricio Chaparro Vegas. Y te doy esa pregunta, esa respuesta que hiciste al inicio, simplemente, a ver, una familia empresaria generalmente, una empresa familiar generalmente tiene un único negocio y con el tiempo evoluciona a una familia empresaria. Esta es una manera de verlo. Una familia empresaria puede tener más de un negocio, es decir, una familia que invierte, que tiene participaciones, que se ve como empresaria en su conjunto. Entonces, una familia empresaria puede tener más de un negocio familiar y más de una inversión familiar, porque, por ejemplo, lo que hace Elaine, que ayudar a las familias empresarias a manejar sus fondos, muchas veces ocurre que hay un negocio familiar, ese negocio se vende, queda un dinero y ese dinero, entonces, ahí es cuando llaman a Elaine para decirle, Elaine, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me ordeno? Inclusive mejor llamarla antes, ¿no? Pero ya que sean sus clientes, ella los va a ayudar a colocar ahí sus inversiones de la mejor manera. Y esa es una manera de verlo, otra desde el punto de vista más financiero, otra forma es verlo desde el punto de vista más de emprendimiento. Es decir, que tengo la mentalidad de que no estoy en un único negocio, sino que yo tengo, nuevamente, varias formas de generar ingresos. Y soy una familia empresaria, una familia que al final está comenzando y tiene en su portafolio de negocios, tiene distintos portafolios que también se diversifican, están en diferentes etapas para diversificar el riesgo. Algunas cosas más nuevas, otras más maduras, algunos que de pronto están evaluando si salen de esas posiciones o no. Al final, una empresa es una posición más dentro de tu portafolio de inversiones y eso da para otro podcast también, mi querida Elena. Sí, apúntalo, apúntalo. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Escríbanos sus ideas, sus comentarios, suscríbanse al canal y les deseo mucho, mucho, mucho bienestar financiero, financial well-being, salud financiera y un abrazo grande. Y estamos en ese momento, así que cualquier asesoría financiera, ya saben, @Elaine King. Ay, lo dije mal. Chao.